Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. Una nueva semana informativa comienza en esta edición de Razones de Estado, junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Nueva semana, más noticias, pues. Buenos días, Aldo. Buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Un saludo especial y cordial para todos ustedes, también para los que nos siguen a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación y a través del Facebook Live, o como ocurre acá en Atacama, en Copiapó particularmente, a través de nuestro canal abierto de información, de noticias, música y todo lo demás. Aldo, cuéntame, ¿cómo estuvo el fin de semana? Exactamente, el fin de semana estuvo bastante movido, don Percival, Sí. como se ha estado moviendo durante los últimos días. Han pasado varias cosas, entre ellos está el tumulto con respecto a esta aprobación o desaprobación con respecto a la reforma previsional. Muchos ahora empiezan a hablar acerca de los trabajadores. Habló también la superintendenta de las AFP, perdón, mejor dicho, la presidenta de la Asociación de AFP, quien entregó una declaración bastante fuerte en el sentido de hablar del caso de la empatía contra la ministra Janet Jara. Entonces, Sí. está pasando de todo con la reforma previsional, don Percival. Así es, y es un tema que nos va a ocupar, y primero nos preocupa y ahora nos ocupa, un hecho que a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, marca una situación que nosotros no hemos calibrado lo suficientemente bien. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que esta nueva manera de mirar nuestra previsión, que a todas luces no fue todo yo diría, lo feliz que hubiésemos querido, se planteó hace más de 40 años, no han dado resultados justamente porque vivimos más tiempo. Y la nueva, la que estamos hoy día hablando, no está asumiendo que probablemente vivamos 100 años en una década o 2 décadas más. Por lo tanto, las edades con las cuales vamos a jubilar también están en discusión. No está todavía claro si acaso vamos a seguir con 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Cuestión que obviamente hoy día no calza con los procesos digamos, del trabajo, en general, de la vida misma, porque ya se vive más años. Por lo tanto, uno requiere, digamos, ahorrar más para poder tener una vejez que va justamente a seguir avanzando en cuanto a cantidad de tiempo. Es decir, ya no nos vamos a morir probablemente con un promedio de 82, 85, sino que sea probablemente a los 95, o tal vez más de 100 en las próximas décadas. Por lo tanto, ¿quién está pensando en eso? Pero eso es un hecho de la causa, un asunto tangencial. El punto está que ahora, hoy, para paliar los temas de mejor previsión, a mi juicio se está haciendo una locura. Y claro, uno se aparta un poco porque la idea más bien es aportar más de lo que hoy día sea analizar lo que existe en la carpeta, lo que están pidiendo, digamos, el gobierno de turno, la oposición, etcétera, porque creo que el tema está mal enfocado. Y me voy a explicar, ojalá que bien, para que se entienda con rigurosidad esto. Nosotros hoy día, los trabajadores de Chile, ¿ya?, los que no trabajan, trabajadores y trabajadoras, hoy día aportamos solo un 10% para la previsión. Independiente de los años que trabajemos, el que ha completado 30, 40 años, es un tema previsional donde se deposita ese 2% en una empresa privada. Esa empresa privada los hace, económicamente rentables ese 10%, y con eso nos entregan las jubilaciones. Ahora bien, por ley, esto tiene que tener una garantía de que al menos va a crecer un 4% anual. El punto está, distinguidos auditores y televidentes, en que para hacer reformas previsionales hay que entender bien si nosotros queremos favorecer a todo el mundo. Todos van a tener previsión en nuestro país. A todos le vamos a dar la pensión garantizada universal. Todos tendrán la vida feliz, después de que algunos van a trabajar para darles esas pensiones garantizadas universales a los que no trabajaron, a los que no impusieron. Y hoy día se está pretendiendo asumir que esa fuerza y ese esfuerzo tiene que ser cargado en los hombros de los trabajadores actuales. Hoy día, con un 10% es evidente que no podemos tener buenas jubilaciones. Y se ha supuesto un 16%. O sea, aumentarle obligadamente por parte del empleador
un 6% más a los trabajadores para que tengan una mejor jubilación. Es decir, subirla de un 10 a un 16 significa mejorar en un 60% la capacidad de ahorro de los trabajadores. Sin embargo, hay ahí varias situaciones que hay que asumir de fondo. Porque en definitiva, el 16%, y digámoslo una vez, es malo. Obviamente que no soluciona los problemas, dado que los países desarrollados, o mejores que el nuestro, ya en algunos colaboran hasta en un 22%, y en algunos un 23% de lo que ganan a jubilaciones. Nosotros queremos quedarnos en el 16%, y obligamos a todos los empleadores a dar un 6% más para los trabajadores para que mejoren sus jubilaciones. Y ahí viene el establishment político que dice, a ver, esperemos, ese 6% no va a ser para los trabajadores, una parte va a ser para ellos. Y la otra, bueno, la vamos a destinar a digamos, a ser solidarios. Y eso me parece a mí de un abuso brutal que las grandes, digamos, asociaciones de trabajadores, la CUT, la Central Única de Trabajadores, tal vez la más importante, aunque reúne muy poca gente, debiera estar en paro nacional por esto. ¿Por qué se los digo? Porque no es posible que nosotros centremos la jubilación de los que nunca van a trabajar por distintas razones solo en los hombros de los trabajadores. Y que digamos que de un 10 a un 16% tampoco le vamos a mejorar las jubilaciones a los trabajadores y a trabajadoras. Y eso hay que decirlo, porque se calla, se esconde, no se pone sobre la mesa y las asociaciones de trabajadores están mutis, no dicen ni una sola palabra. ¿Se han fijado, no es cierto? ¿Dónde está la CUT llevando un paro nacional por esto? Están calladitos. Por lo tanto, de este 10 a un 16, no va a ser el 6% para los trabajadores, va a ser solamente el 3%, que sacando todas las cuentas no es el 3%, es el 2,1%, para que nos pongamos bien en la verdad de la cifra. El punto está en que esto no puede ser cargado sobre los hombros de los trabajadores. Y como esto tiene que ir a impuestos generales, o sea, que todos los que van a recibir jubilación, todos tienen que pagar. Absolutamente todos. ¿Por qué solo en las espaldas de los trabajadores? ¿No es un abuso acaso solamente decir que el 3% adicional de ese 6 que se está diciendo va a los trabajadores y el 3 lo administra quién? ¿El otro 3? ¿El Estado? ¿A quién le vamos a dar esa premisa que gobierne eso? ¿O vamos a tener un tema autónomo, por ejemplo, como es el Banco Central, para que administre esos fondos de tal manera que no se meta la mano política oportunista, que derive esos fondos en bonos que realmente ocurren así como, sobre todo antes de las elecciones, para poder ablandar la decisión de voto? El punto está en que este abuso se concreta. Se alega hoy día en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hoy día termina todo su trámite. Hoy día tendría que pasar esta semana, pasar por la Comisión de Hacienda para llegar al Senado. Sin embargo, no levantamos la voz y los medios de comunicación se hacen partícipes, o sea, incautos y ingenuos. No colocamos las cosas sobre la mesa. Le estamos haciendo un daño enorme a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, asumiéndolo como está. ¿O que acaso la ministra Jara no tiene otra manera de pensar que solamente sea dañando a los trabajadores? El punto está también, distinguidos auditores, que aquí hay una presión política apuntada a dejarse el 3% de administración, porque acá en el fondo está en que se está buscando que el Estado administre los fondos de los trabajadores a la larga y a la corta y en la letra chica. Cuando uno lee bien lo que se está diciendo, claramente esto va a manos del Estado, lo que me parece francamente una enorme oportunidad, así como los gatos mirando la carnicería, ¿ya? Para ver qué van a hacer de esos fondos, para saber cómo se los engullen o cómo los gastan en cualquier lecera, menos en la provisión de los trabajadores. Entonces está aquí el tema de que los empleadores, y hablemos de los empleadores particulares, o sea, lo que hacen la pega, lo que llevan, lo que hacen, lo que en el fondo producen. No hablemos acá de los trabajadores en general o del papá fisco o del papá Estado, porque les da lo mismo.
le suban un 3%, da exactamente lo mismo. No quiebra el Estado, las empresas sí quiebran. Por lo tanto, darle un 6% a un trabajador de su cotización, un 60% más de lo que hoy día recibe, es obviamente un enorme esfuerzo que hacen los privados para esto. En consecuencia, aquí hay que entender que los trabajadores hoy día a lo mejor no tienen ninguna voz, no están hablando como hablaban hace tiempo, digamos, poniendo las cosas sobre la mesa. No hay un paro de actividades total por este robo que a mi juicio se le va a hacer a los trabajadores a mansalva para que el establishment político, de por sí, digámoslo en sencillo pero rápido, de en sí rasca, salvo honrosas excepciones, que no ven otra figura mejor que esa, cuando hoy día hay muchos recursos que hoy día se despilfarran en el gobierno, en el Estado más que en el gobierno y en la República, que podríamos reconducir a mejorar las pensiones. Hay muchos, cientos, miles de políticas públicas que no cumplen sus objetivos y esa plata se pierde. En educación, distinguidos auditores, hemos puesto en los últimos 30 años más del 70% de respaldo, digamos, para mejorar la educación. Y no hemos mejorado un ápice. Y es más, hay 200.000 jóvenes, niños y niñas, que se escaparon, que se fueron del sistema educacional. 200.000. ¿Qué le parece? Y en tema de salud hemos puesto más del doble en recursos. Digamos que hemos avanzado para allá y tampoco hemos mejorado. Y es más, hoy día el Estado genocida de Chile mata a 40.000 pacientes el año 2023 porque no los pudo atender. ¿Y quién dice algo respecto a esto? El próximo será usted, seré yo. ¿Quiénes serán los que van a ir a la cuerda floja por no tener los recursos probablemente para poder operarse en algún lugar, digamos que esperaron atención médica y murieron esperando atención médica? Ese es el drama. Y no ponemos el foco donde tenemos que ponerlo. ¿Ya? Y las élites políticas, con todo su séquito de periodistas que tienen para hacer, digamos, el lobby frente a los medios de comunicación, se tragan entera esta situación. ¿Y por qué hoy día los canales importantes de televisión y por qué las redes sociales, por qué no se explica esto con mayor claridad? ¿Es que solo tenemos que decirlo de razones de Estado? ¿Solo usted se tiene que enterar de lo que pasa, la verdad de lo que pasa, lo importante de lo que pasa a través de razones de Estado? Yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que acá hay un problema serio, profundo, de esta nebulosa que se crea alrededor digamos, de los ambientes de la previsión, que hace que no veamos la verdad. Y los ministros de Estado puestos todos en la misma... y no hay ningún ministro de Estado que diga, oiga, o el mismo presidente, ¿sabe qué? Hay otras maneras de mejorar. Yo se los digo. Acá, miren, aumenten un 1% el IVA. Un 1%. Y tal vez algunos dirán un 1,5, tal vez todo por un tiempo, hasta que las cosas... Pero rearticulemos toda la grasa y la plata que pierde el Estado en porquería, pues. Porque claro, cuando uno tiene que sacar plata de algún lugar, tiene que decir, oiga, si nosotros no somos un país rico. O sea, nosotros somos ahí en la medianía de la tabla. ¿Ah? Y de ahí la medianía para abajo, con tremendos problemas, digamos, económicos reales. Ahora, claro, no somos Argentina. Ya, obviamente, Argentina con un 40% de pobreza, un 42% de pobreza y más de un 140% digamos, de inflación, obviamente que tiene problemas que son prácticamente insolubles. Ahí hicieron lo posible por matar a esa república rica, como otras ricas que existen hoy día acá, con Venezuela, por ejemplo, y la hicieron para países pobres. Nosotros tenemos que tener una conciencia, distinguidos auditores, que parte de nosotros los ciudadanos, los que votamos. Porque independiente de lo que nosotros podamos opinar respecto a lo que pasa, claramente la última decisión es nuestra. Entonces, ¿usted le ha preguntado a su parlamentario por qué esto no está en otro tapete? ¿Lo ha llamado por teléfono, le ha escrito, le ha mandado un correo? Estos aficionados, perdón, a las redes sociales, esos que escriben normalmente puras mugres en las redes sociales, ¿no se habrán dado cuenta que acá hay un tremendo perjuicio para los trabajadores? ¿Y por qué el trabajador tendría que regalar parte de su plata para financiar otras jubilaciones cuando el que las va a recibir probablemente nunca quiso recibirlas, nunca impuso, nunca hizo nada?
Ese es el tema. En consecuencia, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, el problema es bastante más profundo de lo que parece. Y probablemente, saliendo este periodo legislativo, en febrero están de vacaciones los parlamentarios, les pagaré igual, por si acaso, ¿ya? Están de vacaciones, van a volver en marzo con un tema que va a ser muy intenso. Pero el punto está en medio de, además de nuevas elecciones políticas que vamos a tener este año. Estamos hablando de concejales, alcaldes, estamos hablando de los CORES, estamos hablando de gobernadores. Hay un temazo. Estamos hablando de la primaria de junio. Estamos hablando de las primarias, Aldo, correcto. Entonces, hay ahí un sistema que esto nos va a llevar a otro lado. Y en los fondos y en las espaldas de los trabajadores, estos fondos van a quedar de nuevo en un sistema muy precarizado. Entonces, claro, se esconden las cifras, se magullan las cifras. Por ahí salen de repente algunos personeros de derecha normalmente lentos y débiles en esta materia a hablar alguna cosa precisa, pero no sabemos todavía si los que van a votar a favor de hacerle este daño a nuestros trabajadores. ¿Quiénes van a votar a favor de que le hagan daño a los trabajadores? Que le quiten el 6% que se merecen por lo demás, porque lo van a pagar los privados a sus trabajadores. Ojo, que el trabajador, ¿a quién le han preguntado? ¿A qué trabajador le han preguntado si quiere donar su 3% al establishment político? ¿Algo te han preguntado a ti? No, y yo creo que a nadie. ¿Por qué no le preguntan? Pregúntenle, ¿quién quiere donar su 3% de su plata para las jubilaciones de terceros? Entonces el punto es que, claro, no le han preguntado a nadie. Entonces esto, por eso que digo, es un abuso del Estado contra los trabajadores. Porque en definitiva nosotros tenemos que buscar otra manera. Imagínense ustedes, distinguidos auditores, cuánto nos cuesta la contratación de 100.000 personas más en lo que va de este gobierno que han entrado al Estado, algunos con sueldos millonarios. ¿Y cuánto les cuesta al Estado a esos que en otras partes del mundo, por ejemplo en Argentina, le llaman ñoquis, esos que van a buscar solo su renta a la municipalidad o a la gobernación donde corresponda? ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice algo respecto a la previsión o estas pensiones de gracia que se entregan hace décadas a personas que se hicieron pasar por torturados, ¿ya? Cuando eso no es así, que no es verdad? Hay algunos que sí efectivamente lo merecen, que es un 40%, el 60% se regala para los operadores políticos que hoy día inflan las cifras electorales porque le están pagando para que voten por el sector que le acomodó sus pensiones de gracia. En consecuencia, obviamente acá falta otro rigor, digamos, obviamente faltan parlamentarios distintos, de otra mentalidad, de entender que los trabajadores requieren defensa. Si no es por esto que le bajamos de 45 a 40 horas al trabajador, no es por esto que ampliamos el aumento del salario mínimo. El punto está en que el daño que se está haciendo es tan gigantesco y nadie dice nada respecto a esto. Entonces, yo creo que aquí falta una disposición distinta y el silencio cómplice que hoy día existe en las esferas políticas es grave. Y yo demando y también fustigo a la CUT, que siempre se vanaglorió, hizo gárgaras políticas con los trabajadores. ¿Qué está pasando en esto? Que hoy día, incluso hasta la CUT, hasta el propio Partido Comunista que dirige la CUT o las izquierdas, justamente no han dicho ninguna palabra respecto a la defensa de los trabajadores de la que se dicen tan partícipos, de la que dicen defender. En consecuencia, distinguidos auditores, acá hay un problema, ¿ya? Que la previsión hay que mejorarla sin ningún lugar a dudas. Tenemos que mejorar la edad de jubilación, o sea, avanzarla, claro. Los hombres van a tener, y hombres y mujeres tienen que, digamos, jubilar a la misma edad. Claramente, ¿por qué esas diferencias? Hoy día ¿por qué? Hoy día en países se jubila a los 68 años de edad, hombres y mujeres, en algunos a los 65. Y algunos están pidiendo que se jubile a los 72, para que las platas alcancen para vivir 100 años. En consecuencia, claro, uno dice, bueno, ¿cómo mejoró esto? ¿Qué disposición tenemos a esto? Con un país que le ingresa poca plata a las arcas, pues. Entonces, por eso que el desorden, esa economía baja, esa estupidez que hicimos como chilenos de sacar los fondos provisionales para regalar solo a la gente por cuestiones políticas porque le inventamos el COVID. Ya, y esos IFES, esos fondos que se regalaron a cientos de miles de personas sin merecerlo.
Incluso trabajadores del Estado recibieron los IFES, trabajando a todo, o sea, sin ninguna posibilidad de que las empresas quebraran porque les seguían pagando sus sueldos. Acá el chancho está mal cortado. Aquí falta una mirada de nuestra dirigencia política, ¿ya?, de todos los sectores, que hable sobre esto. No nos carguen todas las espaldas a nosotros, las razones de Estado, que somos los únicos aparentemente que estamos diciendo esto. Pero usted, señor auditor, señora auditora, a mi juicio, tiene también que tener el coraje, la valentía, la disposición para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Es verdad lo que están diciendo acá en Razones de Estado respecto a que los trabajadores vamos a pagar todo este festín? Y el festín del 3% que se quieren dejar para organizarlos, ¿quiénes? Algunos. ¿Cuáles son de esos? Y para llevarnos todos a un sistema, digamos, horrible, ya con todas luces malo, ya, para que todos pertenezcamos y que el Estado nos dé las jubilaciones finalmente, las que se le ocurra darnos al gobierno de turno que parezca o que aparezca en las próximas décadas o en los próximos años. Obviamente no tenemos conciencia de lo que está pasando. Obviamente el abuso por parte del establishment político es atroz. Y claramente los trabajadores no han dicho ninguna palabra porque los trabajadores donde tienen voz no la están usando. Por eso demando que la CUT haga algo respecto a esto. Por eso demando que los que se dicen defensores de los trabajadores digan algo. Por eso demando que, a su vez, tengamos la valentía y el coraje de los otros medios de comunicación de colocar este tema sobre la mesa. Porque nuestros trabajadores, con todo lo que han pasado, con todas las pellejerías, particularmente los de las empresas particulares del mundo privado, son los que van a tener que cargar con esto. Porque son los privados los que quiebran. El Estado no quiebra. ¿O ha visto usted una repartición pública que deje de trabajar porque quebró? Al contrario, le mete más gente, si no importa. Pagamos todo. Ese es el punto. Y yo pido, distinguidos auditores, que asumamos las consecuencias que esto tiene. Para que después no se quejen 10 años más que las pensiones siguen siendo malas. Pero si por supuesto que van a ser malas. Pues. ¿De dónde un trabajador con un 13% todo ratón va a llegar a tener una buena jubilación? ¿De dónde sacaron eso? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque con un 13, que no, en el fondo no es un 13, hoy día pagan 10, es un 12,1, porque el 3% se va a ir, es relativo, que a lo mejor tiene la letra chica, es muy jodido en eso. ¿Ya? Y el otro 3% tenemos que garantizar, además, que el Estado, que el Estado bien político, no toque un peso de eso, porque claramente hay un interés en estos 220.000 millones de dólares que están embolsados para las jubilaciones de los que hoy cotizan. Y claramente hay ahí algunos interesados en meterle la mano a ese fondito, ¿ya?, para ser reelegidos políticamente o para que sus coaliciones gobiernen. Ojo, aquí en Razones de Estado no somos ingenuos y entendemos claramente lo que está pasando. Y por eso con todas las, digamos, los elementos de juicio necesarios, lo ponemos frente a su disposición, señor auditor, señora auditora, usted televidente, para que tenga una opinión distinta al establishment, para que también, de alguna forma, usted piense y armonice con su círculo más cercano para saber qué es lo que está pasando. Por eso, al menos, digámoslo así, no nos culpen de haber tenido un silencio cómplice frente a este destape atroz que se está haciendo contra los trabajadores de Chile. Aldo. Exactamente, don Percival, hay bastantes elementos más de juicio con respecto a este tema previsional. Lo hemos mencionado también, el 3+3 o el 3+2+1, tomando en cuenta que el elemento del 3 que representa las AFP, los parlamentarios hace rato votaron también el desmantelamiento de la industria, así que por lo tanto también hay otro 3% que va a dar ligeramente a las arcas del Estado. Hay otro detalle que me preocupa, don Percival. Usted habló de la palabra bono durante su comentario. Y no hay que olvidarnos, estimados amigos, en otra de las noticias que también quedó así bajo el tapete, y con esto terminamos. Chile introdujo 1.500 millones de dólares más en bonos soberanos en el extranjero, lo cual representa 1.500 millones de dólares más de deuda del Estado de Chile en el extranjero. Ojo a eso. Siempre teniendo la visión siguiente, distinguidos auditores, Aldo.
a nosotros el COVID nos costó, digo yo, como por decirle cuánto les costó al Estado y a los privados, 94.000 millones de dólares. La cifra proporcional más alta gastada en el mundo para esto. Por eso estamos como estamos. Y por eso somos más pobres. Y por eso hace 10 años que no crecemos lo sustancialmente posible. Por eso es eso. No es que por eso son los alimentos más caros. En su gran mayoría, la influencia de esos 94.000 millones de dólares que le metimos a las arcas fiscales, todavía lo estamos pagando. Por eso que todo está caro, por eso que no se encuentran casas para comprar, por eso que las papas ya, a pesar de que han bajado, pero vaya a la feria y mire, igual siguen altos. Por supuesto que obviamente tienen muchas raíces, Aldo, tiene muchas miradas, tiene muchas, derivadas. Así es que, bueno, para otros temas y para otros periodos de razones de Estado podremos conversarlo. Perfecto, don Percival. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Percival Madero, nuestro conductor de Razones de Estado, cientista político y doctor en comunicaciones. Nosotros vamos a regresar el día de mañana, siempre a las 9 de la mañana. Primero País Justo y después Razones de Estado el día martes, para seguir hablando de estos y de otros temas. Una semana que sin lugar a dudas va a estar plagada de noticias y plagada de informaciones. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más a primera hora aquí en Madero FM. Gracias. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos.